Hablaremos entonces de barcos fantasmas, que es del tema que se habla en las peluquerías. Quiero decir, leyendas que cuentan los marineros, etcétera. La primera es muy breve. Cuando los pescadores ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concord, tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben que un grave peligro se avecina. Este es un barco fantasma y solamente es posible verlo cuando se avecina un grave peligro. Ahora, evidentemente, si usted ve el barco, ya, más o menos. Primero, o sea, el indicio del peligro es el barco. Claro, Sí. es el No, y peligro. no al revés, que el indicio del barco es el peligro. ¿Entiende? Por ahí usted dice, están los ejércitos alemanes dispuestos a invadirnos. Ujú. Luego, un día de estos vamos a ver Al ejército estadounidense. al buque Concord. No, es al revés. Usted ve al buque Concord y usted dice, seguramente los ejércitos alemanes se aprestan a invadirnos o algún otro peligro grave, que en esa región siempre es la invasión alemana. Bueno, a mí las que más me gustan son las historias sobre barcos gigantescos. En casi todos los países hay historias sobre barcos de una dimensión colosal. En Suecia aparece el Refanú, que es un barco tan grande que un viaje desde la proa hasta la popa dura 3 días y las órdenes del capitán son transmitidas a caballo. Que no Y venga un- dice, para cada noche del recorrido de proa a popa hay sobre la cubierta una posada. Está lindo, es un Claro, transatlántico, de ahí salió. Sí, sí, pero mucho más grande, imagínese. Sí, claro. Una tradición popular, no, el libro de Rabelais dice que Gargantúa había construido un barco gigantesco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. Bueno, todos los bosques de Europa se han talado o por razones de navegación o también por el cristianismo. El cristianismo y la navegación fueron enemigos de esos bosques, pero ya hablaremos otra vez. En Francia se cuenta la historia de un gigantesco barco, la Pas de Lucerne creo que se llamaba, que solía frecuentar las costas de Provenza. Diga algo, pregúnteme Sí, algo. de paso, Sí. toma De ahí. Provenza, el ajo y perejil. Sí, no, digo, Sí. Yo parecía una pavada, ¿no? Mientras respira. ¿habría alguna zona en particular, digamos, más propensa a los barcos fantasmas? ¿O es algo que está repartido? La zona que dicen más propensa al barco fantasma es el Cabo de Buena Esperanza. Ujú. Allí donde se unen los océanos, porque ahí además hay corrientes encontradas que desde luego deben generar la perplejidad del marino, y allí se cuentan muchas historias de barcos fantasmas o de explicaciones diabólicas para esas corrientes que en pocos centenares de metros cambian de dirección y que producen fenómenos un poco difíciles de explicar. También en el Mar del Norte, a favor de la niebla y a favor de la larga permanencia de distintas civilizaciones a su alrededor, también han generado numerosas historias de barcos fantasmas. La respuesta tendría que ser el Mediterráneo, porque evidentemente ahí ha estado el patio central de la civilización occidental. Sin embargo, la verdad es que no hay tantos barcos fantasmas en el Mediterráneo. Me dirá usted, el Mediterráneo es más soleado, más benigno. Partían de ahí, también era lo más conocido, de Tiene alguna más manera. conocido, en cambio los otros, evidentemente el océano es una cosa más siniestra, que es Mare Nostrum, que por ser Nostrum, como dice usted, es más conocido y menos lleno de espantos. La prueba está que después de todo el Cabo de Buena Esperanza no ha ingresado en la historia hasta muy poco antes del descubrimiento de América, cuando los portugueses lo navegan por primera vez. Como quiera que sea,
En Francia, este barco pasaba cerca de Provenza y dice que sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían hasta allí volvían a bajar siendo ancianos. Subían en su juventud y bajaban en la ancianidad. También ha habido barcos tripulados por hombres gigantes, barcos gigantes con tripulantes gigantes. Y en aquellas naves las órdenes se transmitían mediante gigantescas caracolas cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia. Resulta fácil evitar el encuentro con estas naves porque uno las ve desde muy lejos, ¿no? Bien. Hay un barco gigante de Frigia llamado Manichal, que es un barco monstruoso que parece que en una ocasión quiso pasar por el Canal de la Mancha, que es el que separa Inglaterra de Francia. Pero en el paso más estrecho, que es el que hay entre Dover y Calais, tiene 30 kilómetros de costa a costa. Es el paso más estrecho. Y el barco no entraba. Era demasiado ancho. Entonces, el capitán tuvo la felicidad de frotar todo el barco con jabón. Lo enjabonó para que entrara bien, imagínense. Y esta operación dio resultado. El barco pasó y pudo dirigirse al mar del norte. Y desde entonces, los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que usted habrá oído mentar. Los blancos acantilados de Dover. Bueno, cuando este barco gigantesco, el Manichal, se encontró en el mar Báltico, que está a la vuelta del mar del norte, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda y para poder flotar decidieron que era necesario tirar todo el lastre que tenían. Y tiraron toda la basura de la cocina y así se formó la isla de Bornholm, que debe su origen al lastre que tiraron. Ahora no sé cómo habrán hecho para pasar entre Dinamarca y Suecia, porque me parece que incluso el lugar es más estrecho que el que hay entre Dover y Calais, pero no estoy seguro. Entre las historias que cuentan los marinos, también son muchas las que hablan de barcos diabólicos, es decir, donde el diablo está prendido en alguna cosa. Los marinos antiguos que no estaban muy familiarizados con las corrientes quedaban muy impresionados cuando veían un barco moverse contra el viento. Y entonces atribuían ese hecho a los demonios y los malos espíritus que según ellos eran los que levantaban el viento y la tormenta. Se decía que el diablo podía poseer o encantar los barcos que luego él mismo conducía con sus ayudantes y, según parece, muchos marineros dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temor a enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. Disculpe si no lo socorro, pero tenemos mucho miedo acá con el capitán a los demonios que lo arrojaron al agua a usted, caballero, y que podrían ponerse en nuestra contra, etcétera. Los hindúes, ya lo hemos contado aquí, no salvaban nunca a alguien que se estuviera ahogando en el río sagrado, el Ganges. Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Entonces vos te caías al agua y nadie te sacaba. Incluso estaba un poco mal visto, me parece recordar a mí, hacer demasiado esfuerzo para salvarse uno, porque era, en cierto modo, contravenir a las disposiciones de quienes tejen los hilos del destino. Si el tipo ha sido destinado a ahogarse, bueno, el mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Porque incluso ellos decían que si alguien se caía al agua y nadaba y se salvaba, después nadie le hablaba, no es que lo decían, lo hacían. Nadie le hablaba, nadie le daba comida, no conseguía esposa. Desprecio general para el tipo que habiéndose caído al río se salvaba nadando. Así que ya lo saben aquellos amigos que vayan a la India, no cometan el acto incivil de caer al río y luego salvarse, porque jamás conseguirán esposa. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena.
En esta embarcación, que desde luego tenía olor a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. No al barrio de San Telmo, sino al santo llamado Telmo. Y una noche, este santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Y desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas millas, los famosos fuegos de San Telmo. Hay un barco encantado en la mitología griega y el episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba prometida en matrimonio con un muchacho llamado Alexis, Alexis el griego. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Los padres de Melibea, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro tipo que seguro tenía más plata, yo qué sé. Entonces Alexis, que estaba desesperado, se desterró, se fue a otro país. Cuando a Melibea le dijeron esto, creyó que era algo muy malo y se tiró del tejado de la casa. Pero no se causó daño alguno, parece que era un tejado muy bajo. Cayó parada. Pero bueno, cuando vio que había caído parada y que no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto para refugiarse en una nave. Es un poco extraño, yo lo sé. De pronto las velas de ese barco se desplegaron solas, y sin que nadie lo viese, el barco se hizo a la mar, y así llegó el barco a un lugar donde Melibea encontró a su amante. El amante estaba haciendo un asado con los amigos, y aprovechando que estaban todos reunidos se casaron, y agradecidos a los dioses por tantos favores, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epiriaíta, porque ella había llegado en el momento de sentarse a comer a la mesa, y en griego se dice de esa manera o algo así. Es una historia muy mala, ¿no? Sí, muy forzada. Sí, ¿no? muy forzada. De todos modos, el templo de Artemis en Éfeso es un templo famoso, uno de los 12 famosos. Famoso porque era una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Y fue incendiado la misma noche en que al rey Filipo de Macedonia le nacía un hijo, que era Alejandro de Macedonia. Y fue incendiado por un señor que se llamaba Eróstrato. Y lo agarraron. Y los jueces le preguntaron por qué lo había hecho. Y Eróstrato contestó que él tenía ansia de fama, que quería que su nombre resonara de un confín a otro de la Hélade, y que por eso había incendiado el templo de Artemis en Éfeso. Entonces los jueces lo condenaron a que nadie en toda Grecia pudiera pronunciar su nombre. A eso lo condenaron. Sin embargo, prevaleció Eróstrato, porque aquí estamos nosotros, hablando de él, 3000 años después, 2600 años después, hablando de Eróstrato. Y hay incluso una patología que se llama erostratismo, que es esta, de hacer cualquier cosa con tal de salir por televisión. ahora entiendo el nombre, bien. Otro barco extraño es el famoso Naglfar de la mitología nórdica, ¿no? Lo maneja el señor de los gigantes, rodeado de unos guerreros altos como castillo. No como Castillo, como Roberto Castillo. Bien. Esta nave se está construyendo con las uñas de los muertos, porque es una nave que solo aparecerá en el Ragnarok, al final de los tiempos. Y conducirá a las fuerzas del mal, que se van a enfrentar con las fuerzas del bien en el fin del mundo. Pero para que llegara al fin del mundo tenía que estar terminado el barco. Entonces un ritual funerario de los vikings
consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave, la nave Naglfar. Y para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del barco del holandés errante, ¿no? Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg vivían hace 600 años dos hermanos, Valeran y Reginald. Ambos amaban a una joven, la hija del conde de Clef. Valeran la enamoró y se casó con ella, pero en la noche de bodas Reginald entró en la habitación de donde los novios dormían y los asesinó. ¿Qué tal? Pero Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El ermitaño no se animó a absorberlo ante ese crimen, pero le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara al norte, hasta que no hubiera más tierra, y allí se le daría una señal. Así fue. En su viaje lo acompañaban una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó mucho tiempo hasta que una mañana vio que no había más tierra y solo estaba el mar. De repente se acercó una barcaza, la barcaza lo llevó hasta una fragata que estaba anclada en una bahía. Las sombras se fueron con él, subieron al barco, el barquero se fue y empezaron a navegar sin rumbo fijo. En una recámara había una mesa y dos sillas, y allí se sentaron la sombra negra y la blanca. El espectro negro sacó unos dados y empezaron a jugar. Jugaban por el alma de Reginald. Y 600 años lleva esa nave sin timón ni timonel. Y las formas siguen jugando a los dados, y ese juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte cuentan que de vez en cuando se encuentran con ese barco infernal. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él había ido al Tigre en una ocasión y que la verdad se había asustado bastante. ¿Con qué? Porque le pareció ver en la orilla, le pareció ver algo. No, señor. Ahí en el río Luján, ahí. Una cosa en el río Luján. Le pareció ver una sábana blanca, dijo, chao. Pero una Un señora fantasma, dijo, estaba colgando la ropa a alguien. Pues eso es lo que dice que a él le dijo la suegra. Y así me contó durante esas 2 horas. Y después, en alusión al fuego de San Telmo, me dio el tanguito que se llama, el lindo tango que se llama A San Telmo, compuesto por don Roberto Grela y tocado por él.